Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal las cosas? ¿Cómo va esta semana? ¿Bendecidas por el Señor? ¿Con grandes bendiciones? Amén. Yo considero que sí, ¿no? Yo considero que hemos tenido espacios muy lindos donde hemos visto la misericordia de Dios. Amén. Yo creo que todos lo hemos visto. Bueno, sean bienvenidos esta noche a nuestra celebración especial. Hoy es una noche diferente, un poquito rompiendo el esquema de lo que particularmente hacemos en la iglesia, que es dar un mensaje o ese tipo de cosas como las realizamos con un tema específico, donde hay una persona que particularmente está predicando. Hoy queremos romper un poquito el esquema y lo que deseamos es que cada uno de ustedes pueda pues también de alguna manera participar frente a lo que queremos realizar. Entonces yo les quiero explicar más o menos lo que vamos a estar haciendo para que ustedes sepan cómo lo vamos a estar realizando y entonces puedan de alguna manera participar. ¿Está bien? Vamos a cerrar un poquito la puerta, por favor, para hacerlo aquí más entre nosotros y los amigos que vayan llegando pues van ahí entrando, ¿bien? Como ustedes bien lo saben, nosotros veníamos anunciando el conversatorio para padres que hoy pues tenemos en este lugar y el objetivo es poder hablar un poquito acerca de la familia, especialmente hablándole a los padres con referencia a sus hijos. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano para hacer un sondeo rápido. La mayoría, ¿no? La mayoría somos, bueno, yo todavía no, pero sí tengo un par de hijos por ahí espirituales que me sacan un par de canas, entonces, y no crea que están ahí sentaditos, no crea que están ahí sentaditos. Había que romper el hielo de alguna manera, ¿cierto? Había que romperlo de alguna forma. Bien, entonces, quiero ser muy sincero para iniciar. En este momento vamos a iniciar como tal nuestra conversación junto con Nelson y Alexandra, que también nos acompañan en esta noche. Y ellos también van a estar compartiéndonos algunas cosas interesantes, algunos pensamientos. ¿Está bien? Entonces, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Me ayudan aquí con un micrófono? Listo, Aquí entonces estamos. hablemos en el micrófono, por favor, porque si no nos van a escuchar. ¿Cómo están, muchachos? Vale, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendigo. Bueno, eh, junto con mi esposita por acá, de antemano agradecerles su asistencia. De verdad que es muy importante para nosotros, para la iglesia y para que todos los días aprendamos más. Esperamos que sea esta noche de bendición, ¿vale? Buenas noches, Dios les bendiga. Este es un tema pues bastante interesante y como dice el pastor, nos toca a todos porque sí es cierto que hay muchos que somos padres, otros somos hijos. Creo que eso es algo en general, todos somos hijos. Algunos padres, pero todos somos hijos. Y de alguna manera estos temas pues nos tocan mucho. Y aunque muchas veces no conocemos todas las respuestas, pues se trata también de eso, de que muchas veces no nos queden solamente respuestas, pero también las preguntas pueden ser respuestas, porque a veces es bueno quedarnos con cuestionamientos acerca de, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, ¿qué puedo hacer en este caso? Eso también ayuda mucho. Totalmente. Y lo que queremos en esta noche, para mí es importante antes de iniciar, todavía no hemos empezado en el tema, pero vamos ya a iniciar. Pero antes quiero darles unas cositas, unos tips, unas directrices. En primer lugar, quiero decirles que los que estamos aquí sentados no es que seamos mejores o es que tenemos, mejor dicho, la fórmula de cómo ser los superpadres, porque no es así. Empezando de que yo no tengo hijos, pero hay una salvedad. Podré hablar desde el rol de hijo. ¿Estamos de acuerdo? Podría hablar desde ese rol. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues, Nelson y Alexandra son papás hace muchos años ya sus dos hijos mayores de edad. Y seguramente hay una experiencia, pero también hay, de alguna manera, un poquito de conocimiento frente a talleres, a los talleres de pareja, a los que han podido estar con ellos, de alguna manera ya se han querido empapar del tema. Y no estamos aquí para hablar desde la perfección, desde, uy, es que lo hacen de una forma impresionante, que son ejemplo y toca pasarlos allá para que hablen. No, lo hablamos desde los defectos, lo hablamos desde las experiencias también difíciles, ¿no, muchachos? Claro que sí. Desde los errores que se han cometido y también desde algunos principios que particularmente la Biblia nos da. Entonces, eso para mí es importante dejarlo en la mesa, que lo que se va a hablar en este momento no se habla desde la perfección. Y tampoco pretendemos hablar desde el idealismo, ¿no? Desde
es así y no hay otra manera de hacerlo. No tenemos la fórmula, porque yo creo que todo papá sabe que para ser un padre, lo digo desde el rol de hijo, recordando el rol de mi papá y de mi mamá hasta el día de hoy, o de mis padres, eh, sé muy bien de que no existe como tal una fórmula ideal que diga de esta forma se deben crear los hijos. Existen muchas maneras buenas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Simplemente queremos dejar en la mesa algunos principios importantes. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a desarrollar un tema que hemos titulado Padres a tiempo. Padres a tiempo, ¿por qué? Porque quisiéramos que ser padres no nos cogiera la tarde en ciertas cositas que sí podríamos hacer a tiempo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y la verdad tengo que decirles, tengo que serles sincero, los papitos que están aquí, que tienen sus niños pequeños o que todavía viven con ellos, de alguna manera tienen la oportunidad de no cometer tantos errores como nuestros padres que ya nos dejaron volar y nos llevaron ya, nos dijeron ya hagan su vida de alguna manera así. Entonces lo que queremos es tocar algunas directrices que aún de alguna manera sirven para la vida adulta, ¿no? Decía Alexandra, seguimos siendo hijos, seguimos siendo en prioridad hijos de Dios, algunos tenemos nuestros padres todavía vivos, seguramente hay mucho que aprender. Entonces, en ese orden de ideas queremos hacer eso y estaremos desarrollando 3 temas a la medida del tiempo que tenemos en nuestra celebración. Vamos a tratar de no alargarnos mucho, de acuerdo a lo que quisiéramos transmitirles esta noche, y quisiéramos también de pronto hacer una pequeña dinámica. Mi número de teléfono va a aparecer ahí en el video bill, mi número de teléfono, por si hay alguien que tenga una pregunta referente a lo que se está hablando. Entonces llega y la escribe en mi WhatsApp. ¿Estoy haciendo entender? Usted la puede escribir y decir, pastor, ¿y cómo hago cuando el chino? Un ejemplo, ¿sí? Tranquilo que yo no voy aquí a leer nombre y decir, fulanito de tal está. No, eso no se puede. ¿Sí? Segundo lugar, si usted quiere, si no hay preguntas, está bien, no hay ningún problema. Pero si de pronto surge una, ¿sí? De acuerdo a lo que se está tratando, hágala. Eso es un conversatorio. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Eso es un conversatorio. Vuelvo y digo, no pretendemos dar respuestas súper idealistas. De pronto hay algunas preguntas que no sepamos la respuesta a ninguno. Bueno, se la deberíamos, pero se la conseguimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, téngalo por seguro que le conseguimos la respuesta, ¿no? No cualquier respuesta, sino la respuesta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, quisiera invitarle a que ahorita ya va a aparecer mi número telefónico allá. Vamos a dejarlo ahí. Y aquel que tenga una pregunta en el camino, me lo puede hacer en el WhatsApp y miramos, la filtramos si es una pregunta que podemos responder, porque puede que algunos hagan la misma pregunta. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la idea. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, vamos entonces a iniciar en esta noche y pretendemos hacer lo siguiente. Yo hablo mucho, ya les voy a estar. No, Pero ahorita al principio, se me hace necesario intervenir de esta manera para dar una pequeña introducción, ya la inicié, para poder entrar entonces en el tema. En la Biblia hay un libro que particularmente habla a los papás. Recuerde que nuestro conversatorio es para padres, ¿no? Habla a los papás. Y ese libro es el libro de los proverbios. ¿Alguien sabía eso aquí? Que el libro de los proverbios le hables a los papás. Pues entonces, todo libro que debería leer todo padre debería ser proverbios. Porque es un padre veterano, un padre ya anciano, cucho diríamos en voz, ¿cierto? Ya un padre con experiencia que le escribe a sus hijos. Particularmente le escribe a uno, a Roboam. Es Salomón, la gran mayoría escribiéndole a su hijo Roboam, que tiene alrededor de unos 20, 21, de 20 a 30 años, y está a punto de salir de la casa. Entonces es un padre veterano que tiene experiencia, que ha tenido la oportunidad de equivocarse, pero también ha tenido la oportunidad de hacer las cosas bien o de remediar las cosas, y desde su experiencia le dice a Roboam cómo ser padre. un consejo. Exacto, Darle un consejo. le da consejos, y no solo le habla del tema de padre, sino le habla acerca de la mujer que va a elegir, le habla acerca de los amigos que va a elegir en el camino, le habla acerca del dinero, habla de todo tema que todo hijo que va a salir de casa necesita saber. Es interesante Proverbios, siempre cuando lean Proverbios, léanlo desde esa perspectiva. Es un papá escribiéndole a un hijo ya adulto que está a punto de salir de casa y se va a convertir en padre. Entonces, este padre veterano
suelta algunos versículos o algunas verdades dentro de Proverbios que leeremos a continuación, donde descubrimos esos principios de oro que todo papá debería saber para ser un papá a tiempo o para ser un mejor padre, un buen padre, que considero que sería también no solo consejos para Roboam, sino también para nosotros. Que nos dejan trascenderse hasta el día de hoy. Claro, por eso, A propósito, perdón, pastor, Tranquilo, a tranquilo. propósito de pronto de tanta ideología y tanta cosa que pretende educar a nuestros hijos, a los muchachos, entonces ahí está Proverbios. Esta es Total. la palabra que está trascendiendo en el tiempo y de modas y de leyes y bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto, Paz? total, y que yo creo que el tema de la educación de los hijos es algo que no se le puede delegar a las instituciones. No se le puede delegar a las instituciones porque en últimas la Biblia nos dice que a quien se le va a exigir ser papá no es a la institución. Usted le entregó estos hijos a la sociedad. No, eso se le demanda a quienes, a los papás. Por esa razón hay que conservar esos principios, como tú dices, esos principios de la Biblia que son precisamente para los padres. Claro que Entonces, a continuación, hablaremos de algunas áreas en los hijos que todo padre debería meter mano, que todo padre debería formar. Vuelvo y digo, no importa la edad que tengas tus hijos, por lo menos, de pronto, si hay alguien aquí que dice, ya mis hijos volaron, ya están fuera de casa, tienen sus familias, bueno, conocer estas áreas te ayudará a tener una directriz para orar por ellos. ¿Sí o no? Para decir, puedo orar, ya no están, o ya hacen su vida, ya son mayores de edad, ya están en su cuento. Bueno, estas áreas por lo menos nos darán una indagatoria, nos darán unos puntos para poder orar. Entonces, vamos a tocar la primera. Exactamente. Yo quisiera añadir algo de pronto al título, no sé si pueda. Claro, Dice- su merced puede hacer lo que quiera. Padres a tiempo, y yo le añadí a tiempo cuando no hay tiempo y en estos tiempos. ¡Wow! Porque verdaderamente... Otra vez, padres, otra vez. Padres a tiempo cuando no hay tiempo y en estos tiempos. encierra muchas cosas. Encierra muchas cosas. Y es para reflexionar. O sea, mientras leía yo eso, me ponía a reflexionar sobre cuando no hay tiempo. No hay tiempo porque el tiempo corre más rápido en este tiempo, me parece un trabalenguas. Pero también vemos que las ocupaciones nos llenan, nos absorben totalmente y entonces no tenemos la oportunidad de estar más tiempo con nuestros hijos. Y también en este tiempo, porque estos tiempos son diferentes a los de otras épocas, es un tiempo más difícil, como lo decía el pastor, o sea, es algo donde los papás libramos como una batalla más fuerte, porque ahora las instituciones y los gobiernos que deberían estar a nuestro favor no están a nuestro favor, sino están en contra de nosotros. No son sinceramente una ayuda para nosotros. Entonces, por eso es un reto muy grande. Y como le decía el pastor, el libro de Proverbios es un libro que, si Salomón fue quien escribió la mayor parte del libro de Proverbios, perdón, sí, de Proverbios, es un libro que habla de sabiduría. Y algo que pidió Salomón fue sabiduría. Y no solamente para gobernar, sino para sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como padres. Primero, pedir esa sabiduría para nuestros hijos. Entonces, en Proverbios 20:11 leemos que dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos y si su conducta fuere limpia y recta. Muy bien, vamos a volverlo a leer y hablaremos un poquito de eso. El libro de Proverbios dice, entonces, Aún, 20:11. aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Es decir, que la primera área es La conducta. la conducta. La conducta. Entonces, algo que estamos nosotros llamados como padres es a tiempo, es decir, cuando son pequeños, porque nos facilita más las cosas. Cuando los niños son pequeños, es más fácil que aprendan muchas cosas. Es más fácil direccionarlos, es más fácil corregirlos, es más fácil enseñarles demasiadas cosas que ya cuando grandes, pues difícilmente se puede hacer. Entonces, por eso hay que aprovecharlos cuando los tenemos pequeños. Sí, es cierto que muchas cosas marcan la vida, muchas cosas no, o sea, la vida del ser humano, o sea, el producto del ser humano ya cuando es adulto, es el reflejo de muchas cosas que se vivieron cuando niños. Y el ser humano a veces actuamos consciente o inconsciente de muchas cosas, es de acuerdo a las cosas que vivimos cuando niños. Por eso es tan importante el que nosotros como padres marquemos de manera positiva la vida de nuestros hijos.
desde que son muy pequeñitos. Hay algo importante que Alexandra está diciendo que yo creo que es parte de la raíz de la conducta de las personas adultas y es circunstancias que vivieron de niños. Eso es algo clave para pensarlo. Y hay algo en la psicología que es el subconsciente Sí, y está comprobado que la mayoría de personas que vivimos, todos que vivimos cosas en la niñez, hay cosas que no nos acordamos que pasaron, que vivimos. Exacto, no nos acordamos, porque no nos acordamos de las cosas. Entonces a veces uno habla con un adulto frente a sus conductas y dice, no, yo tuve una buena infancia, porque solo recuerda particularmente lo que primero se le viene a la cabeza o no tiene una muy buena memoria como para recordar cosas en su subconsciente que realmente vivieron. Pero el hecho de que no la recuerde no quiere decir que su subconsciente no la saque o la represente en su conducta. Es lo que estás tratando de decirnos. hay un tema, no sé si lo han escuchado, pastor, o ustedes, de que eduque a su hijo con el ejemplo suyo, que no hay mejor ejemplo de educar al niño Claro. que sea con nuestro ejemplo. Pero esto nos lleva también a otra cosa, pastor, y, y, y las personas que estamos aquí, y es de que en realidad nosotros nos conocemos a nosotros mismos para poder en realidad educar a nuestros hijos, porque es que a veces dicen, edúquelo dentro del ejemplo que podemos dar, pero es que muchas veces, a propósito de lo que su merced está hablando, lo que mi esposa está hablando, a veces no nos conocemos las heridas y las cosas que llevamos dentro, y ahí es cuando en la educación, cuando los niños nos llevan, o los muchachos, en las diferentes edades, nos llevan a extremos en donde dice, ¿y aquí qué hago? Y muy generalmente actuamos bajo las heridas que a veces están ahí, que no hemos querido reconocer. Creo que de esto ya habíamos hablado un poco alguna vez en una prédica, en una enseñanza, y esto nos lleva, definitivamente nos lleva a tener que conocernos a nosotros mismos como padres y a reconocer errores que vivimos y situaciones Claro. que vivimos. Entonces, Alexandra, en el tema de la conducta, un padre debería reconocer sus heridas, sus situaciones. Exactamente. Y por eso nosotros debemos orar por las maldiciones generacionales, romperlas. Sí. Porque el tema del subconsciente, aunque no recordemos cosas que vivimos y pasamos, van a salir a flote en la conducta de muchos. Para que Alexandra siga. Definitivamente, las conductas de la mayoría de los adultos son situaciones relacionadas con su niñez. Exactamente. Así es. ¿Cómo relacionamos entonces eso con la crianza de los hijos, cierto adulto? Hay una frase muy conocida que incluso en un tiempo se usó en la Policía Nacional. Y es una frase de un filósofo, que es Pitágoras, él era filósofo y matemático, y dice, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Entonces vemos mucha profundidad en esta frase y también es lo que nos dice la Biblia. Que es Espera, Alexandra, porque usted dijo algo muy tremendo. Otra vez, ¿qué? educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Otra vez. Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Eso es tremendo porque Ujú. ahí nos está dando una directriz a los que Exactamente. vamos a ser padres, los que son padres, referente a lo que se le va a entregar a la sociedad. Yo escuchaba de alguien que decía que la conducta de los hijos de alguna manera es responsable de los padres en el sentido, el molde que le den, porque tenemos que ser responsables frente a lo que le vamos a entregar a la sociedad. Sí. Hay una tendencia que sé que ustedes y cada uno de nosotros, es muy latente, Paz, esposita, es el tema de que se está lanzando a través de todo, de que deje que el niño se desarrolle y quiera hacer lo que quiera hacer. O sea, no lo ataque, no lo trate de conducir, déjelo que él se desarrolle en su personalidad. Eh, Eso dice allá, eso es lo que dicen las mentes humanas, eso es lo que dicen según algunos sabios, entre comillas, que es lo mejor para nuestros hijos y nuestros muchachos, ¿cierto? Pero recordemos de que, y me hace acordar algo ahorita, Paz, de lo que estaban hablando ahorita, de que mire la importancia que le coloca Dios al tema de la educación y que le dedica casi un libro de la Biblia acerca de un padre dando consejos a un hijo. O sea, Dios ya sabía que estos tiempos iban a llegar y que muy necesariamente íbamos a tener que tocar
este libro y empezar a escudriñarlo, porque ahí verdaderamente está la verdadera y única educación que no va a fallar, siguiendo el ejemplo bíblico. Muy bien. Continuemos. Por eso se debe aprovechar en la niñez, porque en la niñez es fácil de moldear muchas cosas. Entonces, a veces sé que no hay situaciones fáciles, pero ¿qué debemos hacer los padres? Es aprovechar ese tiempo que los primeros años de vida que tenemos en la niñez, porque somos los padres los encargados de enseñar las primeras cosas a nuestros hijos. Hay cosas sencillas y cosas como todo ser humano, el aprender a comer, el aprender a caminar, el aprender a vestirse, aprender a bañarse, esas cosas, pero hay otras cosas más allá que son las que van a marcar su vida para siempre y su conducta. Entonces, en esas cosas es que los padres debemos estar presentes siempre. O sea, no delegar, como decíamos, esas funciones ni a los colegios, ni a las instituciones, ni a los amigos, ni a los abuelos, Ni al internet. ni al internet, mucho menos exactamente hoy en día, sino que los padres debemos estar presentes. Empezar ¿cómo? A mirar, a observar a nuestros hijos. Si vemos conductas, yo creo que todos los seres humanos, cristianos o no, sabemos qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas. Y Claro. conocemos cuando un niño tiene una reacción, las conductas son unas reacciones, y estos son productos de cosas que hay internamente. Es decir, yo reacciono conforme a algo que tengo internamente. Entonces, si veo yo que está teniendo alguna reacción que no es correcta, debo corregirlo a tiempo, debo corregirlo en el momento, debo saber corregirlo. Y no simplemente reírme de lo que hizo en el momento o simplemente pasárselo por alto, no, porque entonces no lo estoy corrigiendo y el niño va a pensar que eso que puede hacer en ese momento lo puede hacer en cualquier lado, entonces por eso no es dejar pasar esas cosas, sino, o sea, corregir esas cosas a tiempo. Es decir, que si yo como padre estoy observando que mi hijo se molesta mucho por ciertas cosas que no comparte, que no, es ir más allá de las cosas seculares, es ir a las cosas morales, es decir, a los comportamientos en conducta que tiene. Que es un niño que es de pronto brusco con las niñas, es un niño que de pronto contesta groseramente, esas son las cosas que hay que empezar a corregir desde temprana edad. Hay algo que se me viene a la cabeza mientras que hablas. Yo considero que para poder corregir la conducta de cualquier persona, digo persona porque cuando uno está en la iglesia y se trata de hacer un buen liderazgo, eso lo sigue haciendo el líder, Dios con un líder en la vida de uno. Siempre todo buen líder a ti te va a llamar la atención en algún momento por tu conducta. En el camino, ¿por qué hablamos de tiempo? Porque va a llegar un momento de la vida donde hay personas que no se dejan meter mano en su conducta. Y señoras y señores, hablamos hoy desde la familia, pero desde el ámbito espiritual es algo que Dios no va a dejar de hacer con ninguno de sus hijos. ¿Qué va a seguir haciendo? Metiendo mano en la conducta. Cuando hablo de meter, ¿me entienden el término meter mano? Corregir, meterse en el rancho, ¿sí me estoy haciendo entender? Y es muy complicado ahora. Yo considero que para poder uno intervenir, corregir algún tema de conducta en cualquier persona, se necesita sí o sí tener una buena comunicación. Es muy difícil, Claro. yo lo pienso, ¿por qué? Lo pienso porque recuerdo a mi familia o mi crianza en particular, y recuerdo que por malos temas de comunicación no se toma a bien la corrección de una conducta, por no tener una buena comunicación padres e hijos. Me estoy haciendo entender, es complicado. Y lo segundo que quería también aportar es lo siguiente. Alexandra nos mencionaba lo importante que es intervenir en el momento oportuno. Hace unos días, he hablado mucho de esa capacitación porque ha sido una capacitación interesante que se dio a los líderes de la iglesia. Y en una partecita de esa capacitación, yo decía algo que creo que también dije en una prédica, que Dios había hablado a mi corazón, y es lo importante de no dejar que los problemas o las cosas que se tienen que hablar socaven profundamente, sino que entre más rápido yo les dé solución y entre más rápido yo las pueda hablar, mucho mejor. Y yo creo que algo que pasa mucho en los hogares, en las familias, sobre todo en el tema de la crianza de los hijos, es que se deja pasar por alto mucho tiempo ciertas conductas y ciertas cosas que se ven a veces como
pequeñas, como no tan importantes, entonces se dejan pasar. Que a veces se le atribuyen a, está creciendo. Está creciendo, Está exacto. creciendo y algún día lo dejará. Exacto. Yo hablaba anoche con alguien y le daba el consejo de un tema de parejas. Ujú. Y le decía, qué importante es no dar por sentado lo obvio. ¿Aló? Exactamente. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Lo peor que puede hacer un esposo, una esposa, vuelvo y digo, yo no soy casado y la mayoría lo saben y no hablo con autoridad en ese sentido, sino hablo por la experiencia de haber crecido en una familia y también por lo que la Biblia me dice. Pero también se puede aplicar a los amigos. Qué terrible es dar por sentado lo obvio. Dejar así cuando tú sientes en el fondo del corazón que con la otra persona está pasando mal. Que tú ves un mal humor, que tú ves una circunstancia que no estuvo bien, una conducta en este caso que estamos hablando que no estuvo acorde y dejarla pasar por alto. Si nosotros quisiéramos ser personas realmente que tengamos sana comunicación y una sana conducta, no podemos dejar pasar por alto ni dejar mucho tiempo sin corregir ciertas cosas. Sí, señor, así es. Exactamente. Ahí hay una palabra clave que dijo el pastor y es sanar. Siempre en Dios hay esperanza. Y bueno, chévere por los papás que tienen todavía sus bebés o que todavía no son padres, que van a ser padres a futuro, porque están llenándose de una información importante acerca de cómo prevenir. Siempre todo es mejor desde la prevención, como pasa con la salud. Hoy en día se habla mucho de la salud preventiva, entonces la gente se prepara para tener buena salud cuando llegue a la vejez. Así mismo deberíamos ser nosotros como padres. Pero cuando no pasa eso, lo que dice el pastor, se acompaña ya desde otro punto y es con oración, más que todo, a nuestros hijos. Y o sea, con Dios primeramente, ya cuando son grandes, no quiere decir que no haya esperanza, que hay esperanza, solo que es un poco más difícil y un poco diferente. Y nosotros lo que tenemos que hacer como padres es primeramente sanar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra niñez también, lo que dice el pastor, vivimos cosas que de pronto no debíamos vivir cuando niños, pasamos cosas, nuestros padres tampoco tienen la culpa porque ellos a su vez recibieron cosas que no eran sanas, es decir, venimos de una cultura donde el machismo, entonces el papá nunca comunicó un te amo, nunca manifestó un te amo y estuvo presente solamente para proveer, pero no para enseñar y estar comunicándose con los hijos y para tener una interacción y una conexión más profunda con los hijos. Entonces eso va generando en generación tras generación heridas. Y esas heridas se tienen que cortar y la manera de cortarlas es primero que haya un reconocimiento de nosotros como papás, de las cosas que vivimos, perdonar y asimismo nosotros con nuestros hijos pedir perdón por las cosas que no hicimos, que no hemos hecho bien. Porque son demasiadas, o sea, en el camino de la vida de uno como papá, uno va como reflexionando y va entendiendo muchas cosas que uno antes no entendía, que antes no veía. Pero entonces Dios le muestra a uno qué cosas debe uno cambiar, qué cosas debe uno reconocer, sobre todo. Vemos que, y no sé si hayan caído en cuenta, y su merced me hace caer en cuenta, de que educar definitivamente, pastora, a nuestros hijos es mucho más de que haga o no haga, o bájese o súbase. Y ahí, que Totalmente. implica una cantidad de cosas más, de decirle a mi hijo, hágame caso, o le estoy haciendo esto por mi bien en toda situación. Implica una cantidad de cosas que de pronto a trancas y a mochas, y me perdonan la expresión, algunos lo hicimos de alguna manera u otros de otra, pero que definitivamente el tema de la educación de los hijos paz y presentes es de que implica una cantidad de cosas más que de pronto a veces no las tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta, ¿cierto, Paz? Sí. Entonces, Ok. Bueno, hasta aquí. Creo que falta tocar solo un puntico de conducta para que pasemos a otro punto, pero hasta aquí, si hay alguien que tenga alguna pregunta acerca de lo que se ha dicho, ahí está el número, ahí viene, ya casi ¿no han viene. hecho ninguna? No, Ah, estamos súper claros. así de claros hemos, Eso está, o no han pero entendido, volando. alguna de las dos. Si hay alguna pregunta acerca de la conducta, falta algo para tocar, que me gustaría preguntarles a Claro ustedes, que sí. porque hay autoridad en esa parte y porque lo hemos conversado tras bambalinas. Mientras que si a alguien se le ocurre una pregunta acerca de conducta en cuanto a los hijos, ahí está el número y me lo puede hacer. ¿Qué hacer cuando la conducta es patógena?
Cuando hablo de patógena es que tiene un tema que puede ser una condición. Nosotros en la iglesia, y esto lo decimos a mucho honor lo decimos. Y también creo que es oportuno en este escenario Claro decirlo, que sí, pastor. Es decirlo necesario tocarlo. porque puede ser respuesta a muchas preguntas y a incomodidades que algunos se han sentido en la iglesia. Yo digo privilegio porque a nuestra iglesia llegan, y hoy en día está a flor de piel el tema, muchas familias con hijos con cierto tipo de condiciones. Por ejemplo, el tema del autismo. ¿Sabían ustedes que a nuestra iglesia asisten familias con hijos que tienen esa condición? Y ya ahí, cuando sentimos que no es que la oración no sirva, sirve mucho, Claro que pero cuando necesitamos echar mano de otras herramientas, ¿qué? ¿Por qué razón lo toco, muchachos? Porque yo soy partidario de que la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, debe prepararse y debe entender lo que la misma Biblia dice acerca de la ciencia. La Biblia dice que Dios es el inventor de la ciencia y de la inteligencia. Y yo considero que hay otra parte importante que nosotros no podemos desechar y es la parte profesional. claro que sí. Cuando es necesario Claro que sí. echar mano de la parte profesional. Lo digo ¿por qué? Porque me sucedió alguna vez que con un niño que tenía una condición de autismo y yo no sé si alguien aquí sabe qué es el autismo. ¿Sí o no sabe? ¿Qué es el autismo? ¿Qué es? El autismo es una condición, o sea, el autismo hay infinidad de clases de autismo. No todos los autismos son los mismos. Esto lo digo por lo que he investigado, más no porque esté viviendo el tema de autismo en mi casa. Hago aclaración. Pero cada clase de autismo Paz tiene una diferenciación de entre uno a otro. Claro. Definitivamente dentro de la iglesia, como su merced lo decía hace un momento, hay personas que tienen autismo y que nadie lo sabe y que pasa desapercibido, pero que está ahí, ¿cierto? El autismo es un mundo en el que solo el autista lo vive y solo está en su mundo. Muchas veces el autista no mira al exterior, él mira en su interior. Otra ¿Sí? cosa, claro, otra cosa. El tema de ese, ¿por qué tocó ese tema? No estoy diciendo con esto que sea el único, hay muchas formas. Lo que pasa es que a lo que quiero llegar es a la cantidad de situaciones cognitivas que se están presentando hoy en día en las personas. Cuando hablo de condiciones cognitivas, estoy diciendo personas que son intolerantes a ciertas cosas, que van ya en su personalidad. Esto hoy en día es una realidad, es un tema que es muy normal, entonces les iba a contar lo que les iba a contar. Alguna vez una familia con un niño que tiene esta condición, me dijeron, pastor, el chino tiene un demonio y entonces necesitamos que ahora le reprenda y le saque lo que tiene. ¿Por qué razón? Porque es muy inquieto, porque le fastidia el ruido, no puede estar rodeado de gente, sino que empieza a gritar, se empieza a coger la cabeza, empieza a jugar, empieza a gritar. Entonces el chino tiene un diablo. Pues el cristiano, ríganse tranquilos que... Entonces es posiblemente... Un buen pentecostal. Exacto, es lo que a veces muchos desde el cristianismo pensamos. Es un tema de posesión diabólica. Y como puede que muchas veces sea así, señores y señores, puede que muchas veces no sea así. Sea un tema médico. Sea un tema médico, sea un tema cognitivo. No estoy diciendo con esto, porque hay que tener cuidado a veces con lo que se dice. No estoy diciendo con esto que una persona que tenga esa condición o otro tipo de situación cognitiva, es más, leía un libro que decía que la mayoría de seres humanos tenemos un rayo, para que me entienda. Todos tenemos algún tipo de rayo. Rayos que tenemos las personas. Permítame salirme del tema. Usted va en su moto y usted dice, ¿y qué pasa si yo acelerara esta situación? ¿Y qué pasa si yo me pasara? Si usted es una persona que hace ese tipo de cosas inconscientes, yo lo hago. No tuvo límites. Me contaba mi hermano que es psicólogo. Toda persona está comprobado que tiene algún tipo de condición no muy buena en su parte motriz, en su parte cognitiva, perdón, en su parte mental. O sea, todos tenemos algo de locos, para que usted me entienda. ¿Y sabe cuál es Todos tenemos algo de locos. Que usted va por la calle y se desvirola y usted comienza a mirar, ¿y qué tal si yo volara? ¿Alguna vez alguien había pensado en volar?
Todos en algún momento o alguna cosa. ¿De Cosas verdad? que son locas, cosas que son fuera de serie. Sin Es- fumársela. exacto. Todos que tenemos algo, todos, mi hermano me hablaba con él, que estudió psicología, me decía, está comprobado que todos tenemos algo de locos. Hay personas, entonces hago el comentario para decirte, ¿sabían ustedes que la Biblia dice que Jesús curó endemoniados y dice la Biblia ahí, lunáticos? Hablando de personas con condiciones cognitivas y no eran demonios. Hoy en día sigue habiendo ese tipo de cosas, el autismo es uno de muchos, lo digo porque es el más común, o lo menciono, y lo digo también porque los creyentes no podemos solo limitarnos a decir que son demonios. Es ahí donde el tema de la conducta, cuando sea el caso necesario de la pareja, entonces yo los direccioné, les dije, ¿por qué no hablamos con alguien? ¿Por qué no hacen ver a su hijo médicamente? Y efectivamente, el chico tenía un tema de autismo y fue tratado y para la gloria de Dios no tenía un demonio, gloria a Dios. Tenía un problema cognitivo. Y yo creo que cuando se trata de la conducta, no hay que desechar la parte médica. No hay que desechar la parte profesional. Porque la Biblia dice, y aquel que quiera saberlo por qué, si pregunta, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice que de Dios es la ciencia y la inteligencia. La Biblia dice eso. Porque Daniel era 10 veces más inteligente y era estudioso en toda lengua. Era gente que estudiaba. Entonces nosotros no podemos decir que las personas de la Biblia eran simplemente religiosos y solo oraban para sus situaciones difíciles. No podemos decir eso. Porque si tú estudias y haces una indagatoria de la gente de la Biblia, la mayoría de la gente de la Biblia era gente profesional para nuestros días. Pablo, médicos, Lucas era médico. Lucas era médico. En su momento, ¿cómo era ser médico? Bueno, era un cuento diferente al de hoy en día, pero para su momento él era un profesional. Pablo era un docto en la ley, era un erudito. El loco se podía parar a hablar con quien quisiera de filosofía. Y con contabilidad, porque era el que llevaba también el Era tema, exactamente, recaudaba dinero. Sí, total. Entonces, no pensemos que nuestras dificultades familiares solo, vuelvo y digo, esto no es desmeritando la parte espiritual, lo digo con cautela, porque hay ciertas personas que les parece una ofensa decirles, oye, mira, deberías consultar al médico por esto. No, pastor, lo que tenemos es que ayunar. Hermano, Sí, las hay dos que cosas funcionan. Sí, claro. Tenemos que hacer la una, como dice la Biblia, sin dejar de hacer la otra. ¿Estamos de acuerdo? El mientras tanto, pastor. El mientras El tanto. mientras Muy tanto. bien. ¿Cuál era la pregunta, Paz? Es decir, la pregunta era, ¿qué hacer con ese tipo de casos? Y creo que ya dimos la respuesta. La respuesta es no desechar, Aceptar. claro, la parte médica cuando es necesario. Definitivamente hay que aceptar el tema, porque cuando no se acepta el tema, y no con esto quiero decir de que Dios no pueda actuar en cualquier momento, no puede hacer un milagro. Con esto no quiero decir eso, pero cuando solamente esperamos de que Dios haga el milagro y no se hace otro tipo de cosas, lo que hablábamos hace un momento, sabemos que está allí, pero dejemos pasar el tiempo. Y en este tipo de cosas no hay que dejar pasar el tiempo definitivamente. En este tipo de cosas hay que actuar médicamente y, como decíamos ahorita, con oración y médicamente también. Hay que ser muy asesorados en ese tema porque es una realidad. Y como familia y como padres hay que aceptarlo. Cuando no se acepta, se evade la situación y es grave para el paciente. Exactamente. Y la parte médica es muy importante. Muy importante. Y, o sea, en esas cosas, ¿cómo era? Es, digamos, que Dios nos direccione para buenos médicos, que Dios nos direccione para personas sabias, porque entre la medicina hay personas que son muy buenos profesionales, hay otros que no. Yo sé mucho de eso. Me ha tocado con muchos buenos, con otros no tan buenos, pero Dios direcciona y Dios, o sea, direcciona no solamente los médicos, sino otras experiencias de otras personas que han vivido la situación y Dios va como direccionando. Es decir, que en la búsqueda de uno encontrar una solución, Dios va direccionando. Si uno investiga sobre el tema, ya sea en libros, en material, hoy en día con el Internet, esa es una de las cosas buenas que tiene el Internet. O sea, el buen uso del Internet. Exactamente, el buen uso del Internet, aprovecharlo para esas cosas, para buscar tratamientos, para buscar ayuda respecto a eso, buscar terapia. Para mí lo mejor son las terapias. Siempre que dan un diagnóstico, por lo menos un médico,
uno dice, los terapeutas siempre dicen, o sea, la terapia siempre tiene como, no la última palabra, pero siempre el cuerpo y la mente puede dar mucho más. Ellos hablan mucho de la plasticidad cerebral y es algo que todo ser humano tiene. Hay personas que, digamos, pueden fallar en algún momento de su vida, hay cosas que son de nacimiento, otras que pueden ser en algún momento de la vida, pero siempre el cerebro humano es algo tan impresionante, es uno de los órganos más impresionantes que Dios creó, que todavía la ciencia no ha descubierto tantas cosas que tiene para estudiar, o sea, acerca del cerebro, que puede crear conexiones que en un tiempo se daban porque ya no había nada que hacer. Y es algo impresionante. Y en eso también tiene que ver la palabra de Dios, cuando Dios habla de la mente del ser humano, de esas cosas. Así Porque es. Dios habla, dice que no solamente a nuestro corazón, sino a nuestra mente. Entonces, Paz, y de hecho también como lo dijo su merced ahorita, lo hemos charlado así como en tras bambalinas, y es algo de que desde la pastoral de la familia también necesitamos acoger la verdadera inclusión, la verdadera inclusión. Sabemos que hay unos temas específicos y desde la pastoral de la familia nos ha preocupado, pastor, esto de que cómo vamos a llegar a esas familias que cada uno sufre de a su manera, que cada uno lleva su bulto de la mejor manera. Llámese bulto el problema más, no a la persona. Quiero aclarar el tema, ¿no? Eh, porque, porque es definitivamente desde la pastoral de la familia queremos también incluir ese tipo de cosas que definitivamente estamos viviendo como iglesia. Inclusión. Muy bien, hay dos cositas importantes para mencionar que alguien nos escribe que me parecen relevantes. Y voy a añadirlo conforme a una frase que escuchaba de alguien esta semana que predicaba y me parecía interesante porque la persona que predicaba es una persona ya de la tercera edad. Y decía, Dios me ha corregido en cuanto a que todo tiempo pasado es mejor. Es una frase que mucha gente dice. Todo tiempo pasado es mejor. Entonces, algunos a la hora de la conducta y de la crianza, por ejemplo, si yo le salía a mi papá hace 20 años, papá, estoy en depresión. Me da risa, me da risa, aclaro, no porque no tenga la importancia, sino que una persona nos escribe acá y nos dice, definitivamente el tiempo en que nos correspondió a los padres o nuestros padres es un tiempo totalmente diferente al que le correspondió a nuestros hijos hoy en día, y eso es una realidad. Entonces, allá voy. Nosotros no podemos decir que todo tiempo pasado es mejor. Esa persona que predicaba decía, yo pensaba eso, pero ahora veo que no es así, que es egoísta de mi parte. Porque en la respuesta de mi papá hace 20 años atrás, si yo le hubiera dicho eso, en ese tiempo es, lo que le hace falta es trabajo, mijo, me hubiera dicho. ¿Y cuántos se unen a que les hubieran dicho eso? A la mayoría de adultos. Vuelvo y digo, en eso hace 20 años. Hoy en día esa respuesta es obsoleta. Porque este tiempo... Y demandable, pastor. Exacto, y demandable. Porque en este tiempo es distinto. Les voy a poner otro ejemplo que a veces felicito en mi viejo, en mi papá. Yo recuerdo que hace unos años atrás, hace varios años atrás, me llamaron del médico, pero lo llamaron a él por una confusión de números y le dijeron, don Carlos, necesitamos que nos dé el correo electrónico de su hijo. Correo electrónico. ¿Cuántos tienen correo electrónico aquí? Todos tienen. Sí, toda la mayoría tenemos. Ahora pues, todos sabemos que las citas médicas todo es por correo, ¿no? O a la mayoría. Papá me llamó y me dijo que mire que toca quedar que un correo, dijo así. Yo no sé qué es eso, porque mi papá es campesino. Yo le dije, papi, hágame el favor y lo anota, se lo voy a dictar. Cada kilo, y él, @gmail, ¿qué? No sé qué. Y me pegó un vacío. Me regañó y me dijo, yo no sé qué es eso. Yo no sé para qué sirve eso. Y me he sabido ganarse todo eso. Y perdí la cita porque él no tenía. Se negaba rotundamente al tema de la tecnología. Hoy en día ya tiene su correo electrónico. Entonces, a hoy en día maneja su teléfono. Escríbame al correo. Exacto, escríbame al WhatsApp, escribe, manda memes, así como ustedes. Ahora, ¿qué no hace? Y se negaba a la tecnología. Entonces, él dice, hoy en día dice, oiga, uno sí, uno es tonto. Porque uno se negaba a querer decir estos aparatos o el tema del WhatsApp o el tema del correo. Y hoy en día es muy necesario. Y hoy en día ve la super herramienta que es. ¿Por qué traigo eso a colación? Apliquémoslo ahora a lo que estamos viendo acá. Apliquemos esto a lo que estamos viendo acá ahora.
Nosotros decir que todo pasado fue mejor y que la crianza que nos dieron nuestros padres, que nos dieron palo a muchos de los que estamos aquí, no sirvió. El hecho de que nosotros nos haya servido no quiere decir que repetir la misma metodología sirva hoy. Para nada. Porque hoy en día existen otras herramientas mucho más saludables, lo que estamos contando, lo que estamos diciendo. Y yo le voy a decir esto, escúchame muy bien. Dios a ti te va a demandar porque dándote las herramientas de esta época que también funcionan, tú y yo queramos ser cavernícolas, Dios nos va a demandar no haber usado las de hoy. Sí, el tema de que, pues es que te corrige con palo y es que si a mí me dieron palo y no me traumó, entonces le voy a dar palo porque usted también tiene, eso no. La letra con sangre entra. Eso. Hay códigos Sí, que sí, sí. definitivamente no hay que dejar pasar porque son códigos muy buenos. Nuestros padres no les demos tan duro. Hay cosas que hicieron No. muy buenas, que nos enseñaron a enfocar, nos enseñaron a ser fuertes, gloria a Dios. También tenemos que hacerlo, pero definitivamente desechar las herramientas que estamos tocando, la parte de la medicina, la parte de la psicología, que bien tratada desde la parte cristiana es muy buena, que ayuda, que da herramientas, los libros que tenemos hoy en día. Nuestros padres no tenían acceso a la información que nosotros tenemos hoy en día. Esas herramientas no hay que desecharlas. Vuelvo y digo, la oración está bien, tenemos que ayunar, nunca pasará de moda, jamás. Eso lo dejo claro en esta noche. La palabra nos sigue dando directrices, pero no podemos desechar también aleatoriamente las herramientas que también vienen de Dios, que están allí. Las oraciones de nosotros por nuestros hijos nunca serán serán vacíos, nunca vuelven vacíos. Ahora, ¿por qué es importante? Yo creo que nos vamos a quedar hoy en conducta nomás. ¿Por qué? pastor, Porque es que ¿qué hay pasó? varias cosas que hay que tocar. ¿Por qué más? Resulta que, también creo que lo dije en una prédica, nunca pensemos que pensar desde la parte profesional está mal cuando se trata de la familia, incluso para los matrimonios. Hay familias, yo conozco muchos creyentes que se hicieron mucho daño porque con graves problemas de pareja y cristianos y creyeron que la simple oración individual iba a solucionar la cosa y resulta que no la solucionan. No. Y muchos no se quieren someter a una charla, a un taller, a una consejería para poder mejorar. Y hacerlo no te quita para nada espiritualidad, no te quita para nada autoridad. Qué importante es hacerlo. Tranquilos, que cuando ya esas herramientas que le estamos mencionando no sirvan, tranquilos que queda el margen para la fe. Siempre existirá el margen para la fe. Siempre la fe funcionará y siempre será nuestro primer recurso, pero nosotros no podemos ser personas que desechemos las ayudas que también tenemos hoy en día a nuestro alrededor, que son buenas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la conducta, estamos en la conducta, y la conducta definitivamente es algo que en el camino se puede moldear. La conducta es algo moldeable. Somos responsables de eso. Y de alguna manera, lo que hoy en día vemos en muchos de nuestros hijos, de muchas de las personas, definitivamente tiene que ver con algo que de pronto faltó corregir en el camino. Sí, dentro de lo que su merced dice conducta y lo que se está imponiendo hoy en día, hay un tema médico que también está ahorita en un auge, que es el tema de la depresión. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un video en donde muestran a una persona que fue un humorista, un excelente actor, riéndose, feliz, bailando, entrando porque le van a hacer una entrevista. Y siempre las películas de él están llenas de humor, de sarcasmo y de una cantidad de cosas. Y esta persona se mató, se suicidó de depresión. El título decía La cara de la depresión. Entonces a veces pensamos que el tema de la depresión es una persona que tiene que estar triste, que a toda hora esto. No todas las veces una persona demuestra, un niño demuestra la depresión con tristeza, con lágrimas, con preocupación, no. Muchas veces coloca como mecanismo de defensa el sarcasmo, la risa, el chiste, pero por dentro. ¿No han escuchado que dicen que la procesión va por dentro? Muchas veces, y ahí me lleva, ya que a propósito, pastor, del que dice que vamos a quedar en la conducta, me lleva a hablarles un poco también acerca de qué tanto conocemos a nuestros hijos. Definitivamente, qué tanto conocemos a nuestros hijos. Porque a veces decimos conocerlos y a veces no. Y esto también me lleva a hablarles acerca de
de una persona adineradísima, mucho dinero, y tenía un hijo, y este muchacho pues era muy bendecido por su padre porque le daba todo, absolutamente todo. Y este muchacho tenía un amigo en donde se le pega, pues, alguno de ustedes ha tenido un amigo que tiene plata y uno se le pega, pues que, Pues claro, o sea, porque ahí no hay se todo, gasta. ¿no? Ese es el que gasta, con el que, este era ese personaje. Alguna vez él le compró una moto, la mejor de las motos, y salió y este muchacho murió. Se accidentó y murió. Qué triste en el funeral cuando el padre se acerca al amigo y le dice, ¿qué tal era mi muchacho? No lo alcancé a conocer. Usted lo conoció más que yo. Tremendo. Esos son los temas que a veces en las casas, lo que hablábamos desde hace un momento, pastor, son cosas latentes que están allí y que a veces les damos como que no queremos enfrentarlos por miedo o por ignorancia, porque queremos decirle de que todos como padres definitivamente somos padres desde la ignorancia. Eso es como el martillo cuando yo algún día les dije en una charla que pude tener, cuando uno va y compra un martillo, eso no viene con manual de instrucciones. Así es uno de padre. Cuando uno tiene su primer hijo, uno tontea. Yo no sé si yo fui el único que me daba miedo cuando mi hijo dormía allí y yo no dormía de pensar de que yo me iba a dar el bote y lo iba a lastimar. Y yo no dormía de solo pensar en eso. Y todos desde ese miedo empezamos y muchas veces los hijos son los que lo educan a uno y nos hacen llevar a ser los padres que hoy en día, con dificultades, con torpezas, porque no queremos decir que en medio de ese ejercicio de ser padres, definitivamente nos equivocamos muchas veces. Pero pues, gracias a Dios, ahí están, como decía, a trancas y a muchas, ahí vamos. Mi mamita tiene un, un, un dicho que dice, y por ahí están dando pereque gracias a eso, ¿no? Así me dice mi madre a veces. Entonces, a propósito de lo que hablábamos ahorita, Paz, de que todos no somos perfectos, todos tuvimos errores, todos nos equivocamos, todos guiamos de una manera que pensamos que era la correcta, pero a veces herimos, a veces fallamos y a veces no reconocemos que hicimos eso mal, pastor, como padres. Sí es. Porque pensamos que si reconocemos y pedimos perdón, perdemos autoridad. Eso es un gran error también, pastor. Hay una gran diferencia entre conducta y temperamento. No sé si ustedes conocen la diferencia. ¿Alguien conoce la diferencia entre conducta y temperamento? Existen alrededor de 4 tipos de temperamento. Se pueden clasificar de varias maneras, pero hay 4 por lo menos. Y le voy a decir esto porque conocer el temperamento de su esposa, de su esposo, de sus hijos, ¿cómo le va a ayudar? Y los que han estado aquí, que han estado en taller, han dicho, ahora sí entiendo. ¿Cierto que sí? Ahora sí entiendo. Porque hay ciertas tendencias dentro de los temperamentos. Están por lo menos, se conocen 4 principales o 4 fuertes, que es el colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Entonces vemos por qué una persona es extremadamente divertida y por qué otras más callada, más seria. Esos son los temperamentos. ¿Por qué tocamos el tema? Porque hay cosas que son de temperamento y no de conducta. Y cuando usted conoce el temperamento, conoce sus ventajas y desventajas, usted sabe cómo meterle mano a la conducta. No sé si me estoy haciendo entender. Yo creo que esto es algo importante que hay que tocar. Muy importante. El temperamento, entonces, como decía Alexandra, hay 4 tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Rápido, le voy a solo mencionar características de los 4 rápido. El colérico, persona que es psicorrígida, que le gusta que se hagan las cosas como él diga o ella diga. Persona que explota fácil, que es de mal genio, que es una persona que le gusta, que trata de ser perfeccionista. Ese No es le el gusta colérico. delegar. No le gusta delegar, le gusta hacer las cosas él. Claro, colérico, los 4, ninguno es mejor que el otro. Todos son buenos. Innecesarios. Y todos tienen ventajas y desventajas. Ese es el colérico. Características más prominentes del colérico.
Del sanguíneo, el sanguíneo. El sanguíneo es el recochero, el que no le da pena, el que es líder por naturaleza, el que se está riendo, el que en una reunión se siente porque sale con bromas, porque es la persona, se dice que los grandes líderes del mundo son sanguíneos, porque es gente, tienen sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas del sanguíneo? Que son indisciplinados, que a veces no se toman en serio las cosas. Ese es el sanguíneo. ¿Está bien? El melancólico es aquel que chilla por todo. Ese es el melancólico. El melancólico es la persona que es muy dada a sus sentimientos, que es una persona que le importa mucho el cómo se siente, El que dirán. el sentirse, la situación sentimental le toca, le emocional. Entonces, vuelvo y digo, no hay uno mejor que el otro. Todos son importantes y buenos y todos tenemos algo de todos, pero cada uno somos fuertes en dos. Y el flemático es aquel que se le puede caer el mundo y dice, bueno, ¿sabe cómo uno puede fácilmente identificarlos? Remóntese a cuando usted estudiaba en el colegio con sus compañeros de colegio. Recuerde al que no se sentía en el salón. ¿Se acuerda del que no se sentía? Ese que Allá en un rincón. pasaba a exponer y hablaba pasito. ¿Se acuerda de ese? Ese es el climático. Acuérdese del malgeniado, el que le gustaba pelear, el que por todo, colérico. Acuérdese el más recochero del salón, que nunca se tomaba, el que quería hacer reír a todos, el sanguíneo. Y el melancólico, el que por ahí chillaba porque el profesor le hablaba medio duro. Ese es el melancólico. Usted remontarse a su colegio y pensar en sus compañeros y ver ese escenario de temperamentos es recordarlos. Hay cosas, ahora, ¿por qué le digo esto? Si usted como papá conoce el temperamento de sus hijos, usted se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Sí, señor. Así Porque es. usted dice, mi hijo tiene. Ahora, pastor, no, ¿ves? Usted no hace las preguntas, me toca hacerlas a mí mismo. Pastor, ¿los temperamentos se pueden cambiar? No, señor, porque los temperamentos son innatos, nacemos así. Es el ADN que va. En la Biblia, David, ¿cómo cree que era? David, ¿cómo cree que era? De acuerdo que leemos. Pablo, ¿cómo cree que era? Pablo era un colérico, porque Pablo era perfeccionista. Por allá echó a Juan Marcos, le dijo que no volviera con él que no creyó en él. Bernabé lo rescata y gracias a Dios tenemos el evangelio de Marcos, que escribió Marcos, el que desechó Pablo. Entonces, en la Biblia descubrimos los temperamentos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque descubrir los temperamentos de las personas es importante porque uno sabe cómo lidiarlos. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es el temperamento de su pastor? Algo así. Algo No, así. de verdad, eso es importante saberlo, porque yo hice el test. Existe un test que se hace para uno saber cuál es su temperamento y uno lee las ventajas que tiene y las desventajas. En nuestras escuelas de vida lo hacemos, así que también propaganda. Les invitamos a que por favor estudien nuestras escuelas de vida, Vale. porque allí los hacemos. Entonces, voy para allá. Por ejemplo, mi temperamento. Mi temperamento es colérico sanguíneo. Ese es mi temperamento. Entonces, psicorrígido, no sé qué, pero también soy sanguíneo. Y usted lee y más o menos tiene la cuestión. Me pongo ejemplo porque conozco mi temperamento, ¿sí me hago entender? Entonces, es importante conocer el temperamento porque cuando tú conoces el temperamento, tú sabes incluso cómo lidiar con circunstancias de tus hijos. Por ejemplo, si tienes un hijo una hija, un hijo que es muy dado a sus sentimientos, entiendes que es melancólico. Y si tú eres un colérico, pues a ti te va a valer un cuerno por lo que esté llorando. Pero cuando tú entiendes que es melancólico y dices, no, claro, es que su temperamento es así. Tengo que ponerme un poquito más en sus zapatos, tengo que hacer más esto. Te ayuda a mejorar la conducta. Qué bueno, y los papás que tienen sus hijos pequeños, qué bueno sería que ustedes empezaran a identificar desde ya cuál es el temperamento de sus hijos. Hay un tema, Paz, que sí, porfa, mm, quisiera de pronto aclarar porque a veces tenemos el mal concepto de lo que es carácter y Sí, muy temperamento. difícil. Sí, señor. Porque a veces dicen, no, es que esa persona tiene un carácter terrible. Entonces inmediatamente lo relacionamos con el temperamento y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez en un salón de clases llegan y le dicen al chino más cansón
le dicen, ese profesor tiene un carácter terrible, tremendo carácter el que tiene señor. Pues todos los pelados se fueron a empujarlo, a hacerle cosas, y el señor, el profe así, ¿usted no me dijo luego que tenía un carácter difícil? Sí, el que tiene un carácter difícil. Definitivamente tiene tremendo carácter porque supo controlar sus emociones. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces pensamos que la persona que tiene carácter es la que, iracundo, la que pelea, la que a toda hora está disgustada, que explota, que reclama, que todo le parece injusto, y eso no es carácter. Carácter es aprender a controlar, Mis emociones. autocontrolar nuestras emociones, de la que acabamos de hablar hace un momento. Entonces, a veces es muy importante, pastor, y asistentes, aclarar este tema porque el concepto definitivamente está muy, muy errado de pronto en lo que nos han Total. enseñado siempre. Y que el carácter o el mal carácter, hoy hablábamos con alguien y decíamos eso, ¿no? La mayoría de personas a veces dicen, uy, es que aquel que alega mucho, que no se le puede decir nada, el que le dicen fosforito. ¿Sí conoce a usted un fosforito en su barrio? Un barrio tan lejos. Este tiene un carácter fuerte. No, eso no es un carácter fuerte, eso es un carácter débil. Débil. Eso no es fuerte, porque fuerte es el que tiene dominio propio. El carácter fuerte es el que se parece a Cristo. El carácter fuerte es aquella persona que tiene no demonio propio, sino dominio propio, ¿no? Hagamos la diferencia porque hay gente que no tiene dominio propio, sino demonio propio. Y es importante. ¿Por qué hablamos de Hace esto? parte del inventario. Exacto, exacto. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque, señoras y señores, todo esto tiene que ver con la conducta. Yo creo que una de las cosas, ya se nos está acabando el tiempo, una de las cosas, si hay alguna pregunta, por favor, dígalo ahora o calle para siempre. Creo que aquí nos están escribiendo, ahorita las revisaremos. Creo que hay algo importante que tenemos que mencionar también, y es lo importante de entender que siempre detrás de una conducta existe una raíz. Siempre, no importa la conducta que sea, si sea buena o sea mala. Si hay una buena conducta, hay una raíz de formación, hay una raíz de corrección, hay una raíz de valores y principios, hay una raíz de muchas cosas. Pero también si hay una mala conducta, hay una raíz. Y es ahí donde consideramos, desde esta charla de conversatorio para padres, hacer consciente a los papás de que nos interesemos de las conductas de nuestros hijos, porque tenemos que ser responsables qué seres humanos le vamos a entregar a la sociedad. Quiero preguntarle eso, ¿a usted no le preocupa qué seres humanos usted le va a entregar a la sociedad? Claro, nos debe preocupar. Y por último, voy a cerrar mi comentario, creo que ellos también van a decir algo para finalizar. En estos días hablaba con alguien que ya su hija es adulta, es una mayor de edad ya. Y hay mucha confianza frente a lo que su hija es. Lo digo porque su hija trabaja, hace su vida, etcétera. Y qué bonito es sentir esa sensación de que usted corrigió a tiempo las conductas. Porque todo padre en su corazón y en lo íntimo en su interior sabe qué le faltó hacer, qué le faltó corregir, dónde le faltó meter mano y en qué estuvo bien. Lo digo porque la paz de esa persona con la que me dijo esto, dijo, yo sé qué clase de hija formé. Wow, eso es... Es cuando se siente el padre seguro de que exacto. yo sé dónde está, pero sé que va a estar bien. Y va a llegar un punto en la vida donde nosotros lo vimos con nuestros padres, que ya no le salimos de las manos, en el bueno, en el mal sentido de la palabra, no le salimos de las manos porque ya llegamos a una edad donde ya no nos pudieron decir nada, ya tomamos nuestras propias decisiones. Y no se le olvide a cada uno de los que estamos aquí que eso nos va a pasar con los hijos. Va a haber un punto en la vida donde ya, dígalo otra vez, lo que fue. Ya hasta aquí se pudo hacer de esta forma, ahora la comunicación pasa a ser de otra manera, pero definitivamente cada uno de nosotros sabemos qué clase de hijo le entregamos a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cierro ahí. Último comentario, muchachos. Sí, exactamente, y no dejar de lado la importancia del reconocer. En todo siempre es importante reconocer que hay un problema, que algo no se hizo bien, que algo se dejó de hacer también,
es importante el reconocer porque eso nos ayuda a sanar. El primer paso para sanar es reconocer delante de Dios. O sea, nosotros para poder tener hijos saludables tenemos que primero como padres ser saludables. Entonces nos toca hacer un trabajo interno primero nosotros para así mismo reflejarlo a nuestros hijos. Además que les vamos a dar el ejemplo de que Dios es el que nos ayuda a sanar, que dependemos de Dios, que Dios es el que hace la obra sanadora. Y eso van a ver ellos, que si de pronto nosotros no fuimos buenos papás o cometimos errores, van a ver ese cambio y eso tiene que tocar la vida de los hijos, sean pequeños o sean grandes. Así es. ¿Un comentario final, Nelson? No sé si vaya a haber conversatorio de padres 2. Sí, claro. Debería. Tenemos que hacer un segundo porque hay otras dos áreas muy importantes que tenemos que tocar. Pero, bueno, pasa el último comentario y digo algo porque hay una pregunta que creo que no podemos irnos sin Claro que sí. tratar de darle alguna respuesta. Sí. Vale, va. Hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros como padres, como cristianos, nos invita a estar a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Que es el varón perfecto del Señor Jesucristo. Definitivamente nosotros como padres tendremos que estar siempre conectados del Señor Jesucristo y alcanzar definitivamente la estatura de Él que fue perfecto. No hay mejor ejemplo de educación hacia nuestros hijos que el Señor Jesucristo nos dio. No hay ningún otro ejemplo. Claro que sí, hay psicología, hay libros, hay apoyos emocionales, una cantidad de cosas, pero el verdadero ejemplo y el verdadero apoyo es el Señor Jesucristo en nuestras vidas de nuestros padres para sí mismo darle a nuestros hijos. No podemos dar de lo que no tenemos. Hay un dicho que dice por allí. Muy bien. Dos comentarios y vamos cerrando. Alguien nos pregunta, y esto es algo importante, es como si volviéramos a retomar el tema ya terminando, pero hay que hacerlo. No nos podemos ir debiendo nada, ¿sí o no? ¿Qué hacer con el tema de la tecnología cuando es mal usada? Ya que tenemos muchas cosas, que están dañando nuestras familias. Hay que decirlo porque si ellos lo dicen orgullosamente, nosotros también. Me refiero al tema de la ideología de género. Nosotros con orgullo decimos que nosotros defendemos la familia como Dios la diseñó. ¿Cuántos dicen amén a eso? La defendemos a capa y espada, así como dice la Biblia. ¿Qué hacer? Yo creo que lo que hay que hacer, no podemos cerrar a las personas en una burbujita. Lo que yo creo que un padre debe hacer, obviamente, desde la oración, desde clamar al Señor, pero sembrar buenos valores y buen uso, enseñar a hacer un buen uso de las cosas. No sé si me estoy haciendo entender. Hacer un buen uso de las cosas. Yo le puedo enseñar a mi hijo que los zapatos que le compré los limpie. Como también él puede darle un mal uso a su calzado. No cuidarlo, no tener en cuenta cuando hay que limpiarlo, etcétera. Yo creo que con el tema de la tecnología no podemos ser cerrados ni limitantes. No podemos tampoco cortar alas, porque nunca tendremos el control absoluto de las personas. Porque si lo restringimos en casa, en el colegio van a estar expuestos. ¿Aló? O sea, nosotros como creyentes no podemos prescindir en encerrar a nuestros hijos o las personas. Y lo mismo lo digo, vuelvo y lo digo, yo lo aplico desde mi parte pastoral. Y permítame el comentario. Dale 10 minutos más. ¿Cómo yo hago? O sea, yo sería un mal pastor, lo digo públicamente, Señor Padre Celestial, guárdame por lo que voy a decir. Yo sería un mal pastor si le digo a usted a quién escuchar predicar y a quién no. O sea, perdóneme lo que le voy a decir, pero si tú estás esperando que tu pastor te diga, ¿qué pastores puedes escuchar? Estamos errados. Porque yo no puedo sesgarte a ti y decirte con quién tienes que casarte, qué pastor tienes que escuchar, qué marca de jean comprar, si esta camisa le gusta a Dios o no. Yo como pastor no puedo hacer eso. Porque estaría criando bebés, estaría más bien cuidando bebés y no quiero que crezcan. Y con los hijos sucede lo mismo. Nosotros podemos guiarlos, por eso hablamos de tiempo, con la tecnología es lo mismo. Tenemos que tratar de guiarlos, enseñarles el buen uso,
pero limitarlos no podemos. Ahí es donde está el margen para la fe y para Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Tenemos que darle ese margen. Pero definitivamente, bueno, como les decíamos desde un principio, son cosas que desde muy temprana edad se empiezan a formar. ¿Cómo así? Que definitivamente como familias y como padres siempre hay que colocar límites hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar los muchachos, ¿cierto? Desde pequeños. Pero entonces aquí hay muchas personas que dirán, bueno, ¿y yo cómo le coloco límites a mi hijo que ya tiene 15 años y ya no lo puedo controlar? ¿Cierto? Definitivamente, pastor, y esto hay otros tipos de herramientas que se utilizan y es llevarlos también al tema de la consecuencia, que tienen que ser muy responsables. Claro. Déjame terminar ya, Hágale. ya, y esto porque se me vuela la paloma y es Vaya, definitivamente llevarlos a decir, listo, yo ya no puedo limitarles a ustedes a que miren o no miren, porque eso es imposible, lo van a hacer en la casa, en el bus, donde vayan, el internet está accesible a todos Que lados, es lo que ¿cierto? hace Dios con Pero nosotros. sí, Sí. exactamente, sí, amor. Entonces, sí, lo que sí podemos herramienta utilizar es decirle, listo, ya no puedo controlarle, pero sí le puedo hacer consciente de las consecuencias de hacerlo. Llevarlo a hacerle consciente de que yo ya no le puedo prohibir, pero sí tengo que decir de que si lo sigue haciendo o se convierte en un hábito en su vida, que eso también viene siendo una adicción, ¿no, Paz? Claro. Eso también hace parte de las adicciones, ¿cierto? También tenemos que decirle a nosotros las consecuencias de hacerlos responsables de que ese está mal hecho y que trae una consecuencia. A eso yo le llamaría, que era lo que iba a decir, a eso que Nelson dijo, yo le llamaría no insultar la inteligencia de nadie. ¿Qué es no insultar la inteligencia a alguien? Decirle por qué. Mira, no la razón. Mira, no está bien por esta razón. Dios muchas veces nos cuenta cosas y otras que no nos cuenta, porque el Señor es así. Pero son más las veces que nos dice las cosas, que nos explica, porque Dios no insulta nuestra inteligencia. Dios sabe que somos seres, nos ha hecho racionalmente inteligentes, razonables, y nos habla, nos da promesas, nos dice qué tenemos que hacer, no nos deja al descubierto. Yo creo que algo muy subversivo es tratar de prohibirle algo al hijo y no decirle por qué. Más curiosidad. Más curiosidad da, ¿sí me Y hago entender? de hecho No lo hizo insultar la Dios. inteligencia. Y de hecho lo hizo Dios en el huerto del Edén cuando lo hizo con Adán y Eva. Les explicó por qué no debían comerle el Sí, fruto de ese señor. árbol. No, Y les no, nombró las consecuencias que iban a ir, porque esto pasará. claro. Ya fue decisión del hombre Claro, hacerlo. exacto. Gran ejemplo. Les dijo, no coman del árbol del conocimiento del mal y punto. No me pregunten por qué. No, el texto bíblico no dice, dice, porque ciertamente que si comes de ellos moriréis. Les dijo, pues fue claro. No insultó su inteligencia, les dio la razón. Y yo creo que eso tenemos que hacer con los hijos, desde pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hay otra pregunta? No, creo que no. Pero miramos si... ¿O hay algo más para decir? Sí, aquí hay algo más. La pregunta que nos hacen es una pregunta muy, muy importante, que creo que la tocaremos en la segunda charla. No quiero dejar ahí a ascuas. Nos hablan acerca del perdón, de cómo perdonar, y eso es otro tema. Eso lo vamos a tocar en la parte del corazón. Porque también en el tema de este conversatorio hay una parte donde vamos a hablar del tema de corazón en cuanto a hijos y padres. Entonces, esa respuesta la tendremos pronto. ¿Estamos de acuerdo? Hoy quisiéramos no dar tanta información fuera de la conducta. Estamos hablando de eso, pero muy bueno el aporte. Gracias a quien nos escribió. Muchas gracias porque es muy valioso y la pregunta nos da la responsabilidad de indagar un poco más para traer una respuesta congruente, una respuesta sólida a lo que quisiéramos hablar. Entonces, estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Algo más para decir? No, Paz, creo que, bueno, muchas cosas, pero pues ahí quedamos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, ¿cómo les parece este espacio? Excelente, ¿no? Muy bueno. Este espacio es muy bueno. Le damos gracias a Dios por este espacio. Vamos a hacer la segunda. ¿Se le anima a venir al segundo? Vamos a hacerlo pronto. Si Dios lo permite, en nuestra agenda lo vamos a sacar. Sí, señor. Eso. Claro que sí, para hacerlo. Bueno, creo que es importante recordar lo que la palabra del Señor nos dice. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Y cuando hablamos de esto, como dijo Nelson, no podemos olvidar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice de Jesús siendo un niño de 12 años. Y Jesús crecía
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ese versículo habla de un niño con una conducta impecable. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que si tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que decirle a Dios que nuestros hijos se parezcan a Cristo. Es lo que tenemos que orar. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor y les agradecemos a ustedes por este espacio tan maravilloso? Nelson y Alexandra, lo que pudimos decir hasta este momento, pero nos toca seguir hablando, trabajando de esto y vamos a tratar de ser muy dinámicos con esos espacios porque queremos hablar a la familia realmente sabiendo de que hay muchas circunstancias que se presentan allí. Eso nos hace poder hablar. Así que quiero invitarte a que oremos un momento y le demos gracias a Dios, pero sobre todo oremos por esta parte tan importante. Señor Jesús, queremos darte gracias por este espacio tan maravilloso. Quisiéramos, Padre Celestial, decirte tantas cosas en agradecimiento, pero gracias porque tú lees nuestro corazón y sabes lo que allí dentro hay. Definitivamente no hay mejor cosa que ir a tu palabra y ser aprendices de tu palabra y de ti. Gracias por la sabiduría que tú le diste a Rey Salomón. Gracias por usarle para hablarle a su hijo Roboam, para hablarle a las generaciones, para hablarnos hoy a nosotros, Dios. Le diste tu palabra, Señor, a él. Y hoy, cuando leemos Proverbios, nos sentimos identificados. Dios, yo quiero orar por las familias presentes que están aquí, por los hombres y las mujeres que están en este lugar. Quiero orar por los padres que están aquí, Señor. Y queremos pedirte a ti en el nombre glorioso de Jesús, que por favor nos ayudes. Señor, lo que queremos hacer con esto no es presentarnos desde el perfeccionismo, porque no somos perfectos. Sé que muy bien en el corazón de Nelson, de Alexandra, de este servidor, Señor, sabes que venimos de tantos tropiezos, de tantos defectos de hogares, Señor, que no fueron los mejores, Dios, y que aún no siguen siendo los mejores. Pero en medio de ese hogar que nos has dado, nos has pasado por experiencias también que nos ayudan hoy a hablar desde este lugar. Señor, y yo te quiero pedir que este enriquecimiento lo podamos aplicar. ¿Cuántos papás están aquí luchando con la conducta de sus hijos, Dios? ¿A cuántos papás les causa mucha vergüenza poder hablar o buscar ayuda porque se sienten, Señor amado, que no estaría bien hacerlo, que como son personas creyentes, entonces, Señor, no está bien, no concuerda, no encaja que tengan hijos con conductas difíciles? Padre, si hacemos estos espacios desde tu palabra, desde la ciencia, lo hacemos porque queremos entregarte mejores hijos a ti, Señor, porque deseamos ser mejores seres humanos, porque queremos también sanar. Y yo creo que tu palabra, mientras es predicada, sana los corazones, Señor. Yo creo en la sanidad, Padre, inmediata, que viene no solo para los cuerpos, sino también para las vidas. Yo te pido que nos hagas conscientes de esto. Que la persona que esté hoy aquí en este lugar o que nos haya visto por las redes sociales, que sienta que necesita que le echen una mano en alguna circunstancia, Dios, no dude, Padre Celestial, en buscar esa ayuda, en buscar, Padre Celestial, esa orientación. Permítenos hoy entender que necesitamos herramientas. Que este mundo, como decía Alexandra, estos tiempos que nos han correspondido, no son tiempos fáciles, totalmente diferentes a los tiempos de nuestros padres, de nuestros antepasados. Pero son tiempos donde también, aunque difíciles, tenemos más herramientas, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes. Oro por esos hijos, oro por esos padres, oro por esas familias porque deseamos defender el diseño original para la familia como tú la estableciste en tu palabra. Deseamos defender a nuestros hijos, Dios, de toda la maldad. Señor, y la mejor defensa eres tú. No son nuestros argumentos, no son nuestras fuerzas humanas, eres tú, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos como padres a enseñarles a nuestros hijos la mejor conducta, la de Cristo, la de Jesús en sus vidas. Ayúdanos a formar a Jesús en la vida de nuestros hijos, Señor. Te lo imploramos en el nombre del Señor. Te pedimos que nos des sabiduría. Señor, algunos consejos dimos, algunas cosas tocamos. Dios, ayúdanos a seguir leyendo, enriqueciendo nuestras vidas porque necesitamos aprender. Gracias por este espacio que nos edifica a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.